Gracias por acompañarnos a un nuevo programa A Tiempo con Casinelli. Hoy, como siempre, con un invitado especial, con Roberto Calderón, responsable de la compañía Rocalvi, operadora logística de carga. Con él vamos a abordar en dos programas temas fundamentales relacionados con el manejo de carga tan importante dentro del comercio de importaciones, de exportaciones. Acompáñenos a un nuevo programa A Tiempo con Casinelli. Y tal como les había indicado al comienzo del programa, nos acompaña un invitado muy especial. Está con nosotros Roberto Calderón, quien es principal del grupo Rocalvi, un grupo que se dedica, Roberto, a todo lo que tiene que ver con servicios de logística integral y que obviamente es un factor fundamental en materia del comercio exterior. Muchas gracias por haber aceptado esta entrevista. Coméntanos un poco, ¿cuál es el giro de la actividad? Porque la gente habla de logística, es el transporte, es la carga, es la consolidación. ¿En qué consiste la actividad de Rocalvi? Sí, bueno, gracias por la invitación, Juan Carlos. Es un tema bastante interesante, porque la logística ha sido una forma de adaptación de ciertos procesos que se han ido desarrollando a medida que hemos ido evolucionando. Empecemos en la parte nuestra principal, y como tú nos presentabas, empezamos nosotros como agentes aduaneros básicamente. Y esto nos llevó a una coyuntura de empezar a conocer el mundo de lo que es consolidar carga. Ya estamos hablando de una logística en donde si nos ubicamos en la parte de la cadena completa, nosotros estamos hablando de pensábamos, y esa era la parte equivocada, que es interesante, y al final se vuelve una pasión este negocio, pero interesante porque pensábamos que éramos el inicio de la relación con el cliente. Pero no era así. El inicio de la relación del cliente, porque aquí hay que hablar de una importación, porque al final del camino es este origen y este destino. Nosotros creíamos, equivocadamente, porque hablábamos de ese nicho, empezábamos en un puerto, llegando una carga, un aeropuerto, un punto terrestre donde llegaba un camión, pero no es así. Esto se iniciaba en un origen, donde había una negociación que no la veíamos ni la conocíamos, amén de recibir la factura al momento de la declaración, en las condiciones del término de negociación. Pero lo interesante es que empezamos a conocer ese nicho adicional, que es la consolidación de carga y que ya toca el origen con una parte que era nuestra cadena, donde llegábamos nosotros, que eran los puertos de llegada, puertos, aeropuertos, puntos terrestres. Entonces ya empezamos en ese nicho de negocio, la consolidación. Ya sabes lo que es una venta, términos nuevos, porque cada nicho tiene un término diferente, no es un término similar. ¿Cuáles son estas etapas? Lo que me quieres decir, Roberto, es que en el principio lo que se manejaba era el encargarse de todo ese transporte desde que la carga era embarcada o de que era llevada al sitio de embarque, claro, hasta la que la carga dejaba. Pero ahora eso ha evolucionado. Totalmente. Ahora ves desde el momento mismo, claro, en que la carga empieza a llegar y se empieza a consolidar para enviar. ¿Cuáles son esas partes que se van dando en la operación? Si lo vemos, es básicamente el punto de negociación, que es una parte financiera interna puntualmente del comprador, por eso no llegamos allá. En algunos casos se llega, ya en otros ya lo vamos a comentar más adelante, pero era puntualmente, si es que es recepción de la carga en el punto, basándonos en un término de negociación llamado ex-work, o si era básicamente recepcionar la carga en el punto de llegada, que es un CFR, un CIF, en condiciones de términos de negociación. Si es un CFR y un CIF, es todo lo que es el costo implícito del transporte, seguro y básicamente el costo per se de la carga, ¿ok? Pero nosotros ya lo hacíamos, ya veíamos en esta visión de que es la parte de inicio acá al puerto, la parte, como te decía, de la consolidación. ¿Qué viene posterior a eso? Pues bueno, lo que el cliente demande o requiera. Ya saliendo de un puerto entendemos que hay un transporte en donde también hacemos ese desarrollo del negocio, y posteriormente si quiere un servicio adicional como es una bodega, un despacho, habría que ver los puntos de destino final, pero ya es básicamente negociación con el cliente localmente. Pero eso más o menos es la cadena que se conjunta para desarrollar toda esta logística, que es lo que hablaste. La operación logística es fundamental dentro del desarrollo del comercio, lo decíamos en su momento. Un país que tiene un costo operativo de toda esta cadena excesivo acaba teniendo un impacto definitivamente en el consumidor final. ¿Qué tan eficiente es la cadena logística del Ecuador una vez que se llega la carga, el bodegaje, todos los procesos que se siguen? Es una pregunta interesante porque lamentablemente ahí nos montamos sobre la negociación, que es la parte financiera que no vemos, y un poco se habla en estos momentos del tema balance de pago. ¿Qué es lo que yo digo? En algún momento dado, y esto es claro, si yo mañana voy a hacer una exposición más o menos similar,
Si yo voy y compro un producto en el almacén, es distinto a que si yo voy a la fábrica y lo compro, y es diferente a que si me lo vienen a dejar a mi oficina. No puede tener el mismo costo, definitivamente hay variables ahí que las tengo que saber, conocer para ver efectivamente cuál es la diferenciación que voy a tener. Esto es igual, esto es más o menos en una negociación, por decir algo. Si no conozco el ex-word, y yo, perdón que hable así en términos de negociación, o bueno, hablemos, si no conozco el producto puesto en su bodega, para mí, es un término muy personal mío, que lo hemos desarrollado dentro de la compañía, ¿cómo puedo comparar los costos si lo recibo finalmente en el puerto de destino? Aquí hay un costo de picking, aquí hay un costo de packing, transporte interno, porque hablamos que tiene que haber una fábrica que llega a un puerto, un aeropuerto, un punto, donde se recoge, se almacena, se guarda en un contenedor y se despacha. Eso, para mí, de alguna manera impacta también en la balanza, porque son costos internos del producto, que estamos pagándolos. Entonces, de alguna manera, si se podría negociar esa participación, y creo que ahí sí tiene que ver mucho la parte local, habrían ciertas incidencias de beneficio. La logística es hacer las cosas de la mejor manera, con un costo bastante interesante o por debajo de lo que uno mantiene, ¿no? Ahí es importante la optimización. Veamos un poco la seguridad en la cadena logística. Yo he visto, por ejemplo, en el negocio bananero, el tema relacionado con el cuidado que se debe tener en un negocio de exportación, que también deben ustedes analizar, el cuidado que se debe tener con el manejo de la carga, de los contenedores, etcétera. En el servicio logístico, pero particularmente el que da Rocalvi, ¿ustedes tienen ahí un componente de cuidados en todo este proceso operativo? Sí, definitivo, porque lamentablemente para el Ecuador se conoce muy bien, y es de conocimiento totalmente público, la contaminación de drogas que sufren los contenedores, y es un punto bastante importante e interesante, y hago un hincapié especial. Deben las compañías exportadoras tener sus procesos de calidad como un VAS, deben de tener las compañías tener su seguridad interna muy bien manejada, que es lo que nosotros hacemos. Nosotros y tenemos un gran volumen de carga que trasladamos desde los orígenes, y los orígenes aquí son las haciendas. Claro, las haciendas. Anteriormente era que llegaba el tipo con su caja de cartón hasta el puerto, ahora no, los contenedores llegan a las haciendas. Básicamente de Guayaquil la exportación no es al granel, sino en contenedores. En contenedores en un 95%, sigue habiendo un 5% todavía de carga al granel, y lógicamente, bueno, puede ser que haya un poquito más de volumen dependiendo del producto hacia qué puntos vayan, pero en sí, muchísimo, un alto porcentaje en contenedores, y hay que hacer chequeos previos, chequeos posteriores al embarque, sellos de seguridad, sistemas de GPS y toda una correcta trazabilidad. Siempre hay que tener identificados los contenedores, y básicamente con certificados de calidad uno puede llegar a un buen objetivo, que es tener la carga sana. Vamos a hacer aquí una pausa para darle lugar a quienes hacen posible el programa, y regresamos en un momento con Roberto Calderón, principal de la compañía Rocalvi. Enseguida regresamos. Este programa llega gracias al gentil auspicio de Riviera Ultra HDTV. Encuéntralos en los principales supermercados y tiendas del país. Hotel Mar Azul, Global Trade Consulting, Halil Brokers S.A., Excellent, AXA, Maytaler & Zambrano Abogados, Fides Bureau, Soluciones Tributarias, Polo Ralph Lauren, Di Franco Hostería, vía El Triunfo Bucay, Hotel Windham, excelente confort y hospitalidad. Todo está en los detalles. Y Casinelli Abogados. Regresamos con Roberto Calderón, que, como lo indicaba, pues es principal de una de las compañías más importantes del país, líder en servicios de logística integral, que tiene pues obviamente que ver con comercio, y analizábamos con Roberto el tema de la carga y de este gran problema que tienen los exportadores, esa vacuna, esa contaminación que hay que estar permanentemente cuidando. Hay unos certificados, Roberto, sí, que permiten de alguna manera darle una mayor garantía al productor, al exportador y finalmente al beneficiario de la carga, de que hay un cuidado
exhaustivo del manejo de esto. Eso tiene también que ver con un costo operativo adicional. Total, claro. A ver, la certificación BASO lo conlleva a uno manejarse con seguridades internas muy buenas. ¿Qué se llama BASO? BASC, B-A-S-C. B-A-S-C. Aquí hay es una certificación internacional. Es una certificación ¿En internacional. qué consiste? ¿Qué te da esta certificación? Básicamente lo que es conocer mucho con quién trabajas, tu equipo interno, es un tema muy interesante. Ellos hacen una inteligencia. Sí, hacen una inteligencia sobre el personal. Porque lastimosamente en el tema de estas contaminaciones de carga, mucho pasa por la gente que está involucrada en el proceso. Totalmente, desgraciadamente es así, entonces hay que hacer un control muy exhaustivo sobre ese tema aquí. Y el otra certificación que lo está promoviendo muy bien la SENAE aquí localmente es la OEA, que es el Operador Económico Autorizado. Ya hay 4 o 5 exportadores que han certificado, es una certificación gratuita, no es que estoy haciendo una propaganda, pero la SENAE lo está manejando muy bien. Nosotros somos certificados OEA como Rocalvo y como agentes aduaneros, y básicamente el certificado OEA viene del CITIPAT. El CITIPAT se creó después de que hubo este grave incidente en Estados Unidos con el derrocamiento de las 2 torres, y en ese momento los señores ya americanos empezaron a conocer quién era el que manejaba la carga dentro de sus puertos y encontraron muchas novedades interesantes. El OEA sirve para eso, un conocimiento muy propio de la cultura de las personas en sí. Hablando yo como gerente general, tengo que seguir una serie de seguimientos, cuestionamientos, e inclusive me he sometido al polígrafo, porque la gente dice eso es imposible, hay que hacerlo. Desgraciadamente o ventajosamente es una herramienta que puede ser que sea muy compleja si uno lo entiende. Pero tiene que ver con todos estos mecanismos de certificación. Es que definitivamente es así. O sea, el operador económico autorizado es una demostración de que uno culturalmente ha tenido un cambio radical y que definitivamente tiene una cultura interna que está realmente plasmada en cada uno de sus empleados, colaboradores, y tiene que manejarse en forma muy puntual y exhaustiva, y que hacer ejercicios y hacer planteamientos de controles de seguridad constantemente. Es muy bueno. Roberto, una de las cosas que se intenta siempre culminar es ese proceso a nivel de los puertos, de tener los famosos escáneres para poder revisar de una manera bastante prolija el más o menos el contenido, que no haya contaminación, siguiendo con este tema de la seguridad de los contenedores. En su momento se habló de unos escáneres chinos que se incorporaron, no revisaban necesariamente todo lo que se traía o lo que se enviaba, después tuvieron algún tipo de falla técnica, ahora se habla de ver algún tipo de concesión pagando por contenedor para tener este servicio, en circunstancias en que los Estados Unidos empieza a exigir para un tema de control de todo lo que tiene que ver con tráfico de drogas y etcétera, el que exista esto. ¿Qué tanto participan ustedes como consolidadores de este problema como parte de la logística? ¿Es necesario? Porque hay un momento en que al llegar los contenedores a puerto, básicamente a través de este sistema de usar canes, perros adiestrados, de abrir al azar, finalmente acaban hasta contaminando la misma carga, pero no con otras cosas, sino con el manejo inadecuado. ¿Qué opinan de eso? Sí. ¿Cuál es un poco el estado en que se encuentra aquello? Bueno, ahí sí tengo que resaltar que la Policía Antinarcótico ha hecho una gran labor. Realmente sus conocimientos actuales son muy profesionales. Nosotros en el proceso de entrega de carga hasta ahí cumplimos, no podemos llegar más allá, ya es una situación muy reservada, que ellos lo manejan con mucha cautela y así tiene que ser. El escáner lo utilizan, creo que a discreción de ellos, es un proceso ya interno que nosotros no lo tangibilizamos ni lo podemos, solamente cuando nos llaman a hacer algún tipo de inspecciones es que tenemos que estar presentes. Yo no sé cuál sea el problema real, técnico, puntual, pero recordemos que la contaminación no es una contaminación que se ve, es una contaminación a veces que va inclusive dentro del contenedor como tal, o sea, son trabajos internos que se hacen, que puede ser que la máquina en ese momento no funcione, puede ser, no lo conozco, pero como te digo, no tengo accesibilidad ni tenemos accesibilidad de ese punto de revisión, que lo considero que es adecuado que sea reservado, pero por otro lado, efectivamente, y ahora la Policía Antinarcóticos ha aceptado hacer presencia también en la parte de calidad, porque el manipuleo de carga genera daños. Entonces, si estamos hablando que llega un producto a mercados como Japón, Europa, Alemania, tienen que ser productos que estén en óptima calidad. Entonces ahí sí viene un poquito el problema a veces entre exportadores y compradores, ¿no? Sí, y bueno, salimos del ámbito del banano, del camarón, vamos a maderas, etcétera. Sí, sí. Yo he visto y he sido testigo de los procesos invasivos que se hacen para
para hacer estas inspecciones donde prácticamente inhabilitan o destruyen determinados productos de alta gama. Quiero agradecerte, Roberto, por acompañarnos a este programa. Este programa va a tener una segunda parte que obviamente la vamos a tener la siguiente semana, y comprometerte pues obviamente para seguir opinando de este tema tan importante de logística integral. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias a ustedes. Gracias.